Hola, muy buen día, mi nombre es Santiago Parra Y mi nombre es Jacob Quintero. y el día de hoy les vamos a mostrar nuestra línea temporal de la economía. Vamos a empezar por el mundo antiguo, procederemos con la escolástica, la preclásica y la economía clásica. Luego abordaremos los neoclásicos, pasando por los neorricardianos, abordando los mercados imperfectos, terminando en el socialismo. Y posteriormente hablaremos de Milton Friedman y el liberalismo. Procederemos a detallar cada una de estas. Empezaremos desde los inicios de la economía. Nos permitiremos hablar del mundo antiguo. Empezamos con Genofonte. Genofonte, en su texto más importante, llamado O Economicus, donde abordó temas en la administración del hogar y la importancia del liderazgo en la gestión de recursos. Procedemos con Platón. Platón analizó la estructura política y económica del Estado en una de sus obras más importantes, La República. Este defendió la especialización y división del trabajo, pero consideró el comercio como una actividad improductiva y rechazó la usura y el beneficio comercial. Este abogó por un Estado autoritario y coercitivo. Ahora, con Aristóteles, hablamos de la distinción entre valor de uso y valor de cambio. Él abordó la distribución de la riqueza y la justicia, y concebió una economía mixta con un papel regulador del gobierno. Ahora hablaremos de la escolástica, que intentó integrar la moral y la ética a la actividad económica. Comenzaremos entonces hablando de San Agustín, que propendió por una conciliación entre ética y economía, intentando transacciones comerciales justas y respetando la dignidad humana. También contribuyó a la formación de la teoría del valor al afirmar que el valor de un bien no solo se basa en la utilidad, y influyó mucho en la propiedad privada y su uso social, pero con la idea de que debía ser usada de manera responsable en beneficio de una comunidad. Respecto de Alberto Magno, que fue también un representante de la escolástica en la economía, podemos decir que también influyó en la conciliación entre la fe y la razón, puso un énfasis en la virtud y la justicia y contribuyó en síntesis de la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Procederemos con la Escuela de Salamanca. Esta estaba compuesta por 3 autores principales dentro del libro. Empezamos con Francisco de Vitoria, en donde se dedicaron al pensamiento económico motivado a partir de la inflación generada por la llegada de metales preciosos desde las colonias en América. También está Martín Azpilicueta, el cual controvierte la tesis aristotélica sobre la esterilidad del dinero y expuso la teoría cuantitativa del dinero, le dio más valor al dinero. También está Diego de Covarrubias. Dentro de las teorías que se trataron en la escuela se convirtieron también en doctrina oficial de la iglesia y pues aparte de lo que era el derecho canónico, fue uno de sus mayores aportes. Ahora hablaremos del periodo preclásico, que influyó fuertemente en las teorías que se consolidaron en la teoría clásica de la economía, comenzando por Thomas Moon, que fue un destacado mercantilista y director de la Compañía de las Indias Orientales. Se centró en el enriquecimiento nacional a través del comercio, promoviendo la idea de obtener un superávit comercial vendiendo más de lo que se compraba y abogó por importar bienes de Asia a cambio de oro para obtener ganancias. También otro importante economista es William Petty, que fue pionero en la medición de variables económicas. Destacó en la teoría del dinero, definiendo sus funciones y subrayó que su valor varía según la oferta y demanda. También un importante economista es Bernard de Mandeville, que propuso en su obra La fábula de las abejas que el egoísmo individual puede beneficiar a la sociedad a través de la mano invisible. Abogó por menos intervención estatal, pero reconoció que la intervención inteligente podría ser muy útil. Richard Cantillon. Él nació en Irlanda y su obra más importante fue el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que influyó a otros pensadores destacados. Este es reconocido por su enfoque en el razonamiento y la recopilación de datos. Sostenía que la verdadera riqueza de una nación proviene de la tierra y no del dinero. También está David Hume. Él influyó muchísimo a uno de los pensadores más importantes, Adam Smith. Él argumentó que no todas las naciones pueden mantener balanzas comerciales positivas a largo plazo, criticó el mercantilismo y propuso un mecanismo de precio-flujo monetario. Distinguió entre afirmaciones positivas y normativas. Abordaremos ahora sí la economía clásica. Empecemos por Adam Smith, uno de los autores más importantes para la economía. Este afirmaba que el papel del Estado es permitir el libre desarrollo y actividad de los individuos para que estos actúen de manera espontánea y puedan satisfacer sus caprichos y necesidades. Este hablaba de la mano invisible, la doctrina de la libertad natural y sabiduría de Dios, visible incluso en la lectura de los hombres, pues forman parte de su argumento. También mencionaba la riqueza de las naciones y la división de la estructura. Esta consistía en la división del trabajo, el crecimiento de la producción, la extinción de los mercados, la intensificación de la división del trabajo y el aumento de la productividad laboral. Este también es muy reconocido por ser el principal o uno de los más importantes con respecto a lo que es el capitalismo. Jeremy Bentham. Él influenció la reforma de la estructura administrativa del gobierno británico, así como el derecho penal y el procedimiento jurídico. Su teoría se basa en buscar la felicidad, lo cual se equipara al placer. También tenemos a John Stuart Mill. Él siguió y trabajó modificando algunos principios de Bentham. Este destacó la importancia de la libertad individual como un medio para alcanzar la felicidad colectiva. También tenemos a Thomas Malthus.
Thomas Malthus fue un economista, clérigo y demógrafo británico. Este es reconocido por su ensayo sobre el principio de la población y sus aportes con respecto al crecimiento poblacional y la escasez de la materia prima. También tenemos a David Ricardo, el cual realizó importantes contribuciones a la teoría del valor, el comercio internacional y las finanzas públicas. Seguimos entonces con el periodo de los neoclásicos, que reformaron, pero no en gran medida, la teoría de la economía clásica, comenzando por Hermann Heinrich Gaussen, un precursor del marginalismo y de la economía matemática. Su principal obra, Desarrollo de las leyes del intercambio de los hombres, fue publicada en 1854. Básicamente, Gaussen formuló dos principios que se conocen como las leyes de Gaussen. La primera es la utilidad marginal, que indica que la satisfacción que se obtiene de un producto disminuye en proporción a la cantidad de producto que se tiene. Y la segunda teoría es la equimarginalidad, donde no hay saciedad total, por lo que la máxima satisfacción será la igualación de las satisfacciones marginales de los diversos bienes. Tenemos también a William Stanley Gibbons, que estudió lógica y economía. Su mayor aporte fue el uso de la matemática y la estadística, permitiendo a la economía desenvolverse empíricamente. Retoma la idea del valor sobre los precios de los bienes. Además dice que las personas buscan maximizar la utilidad, esto es, aumentar el placer y mitigar el dolor. También tenemos a Leon Walras, de 1837 a 1910, es el periodo que comprende, es uno de los principales exponentes de la teoría subjetiva del valor, que sostiene que el valor de un bien o servicio se determina por la utilidad que le otorga el consumidor. Walras desarrolló el concepto de utilidad marginal, que es la utilidad adicional que un consumidor obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. Seguimos con Karl Menger, que vivió en 1840 a 1921 y básicamente propuso un método de estudio económico basado en ideas individualistas, pues creía que los fenómenos económicos no eran el resultado de fenómenos sociales, sino de las decisiones particulares de cada persona. Terminando con el periodo neoclásico, nos encontramos también con Alfred Marshall, quien vivió de 1842 a 1924. Comprende la segunda generación de los marginalistas y depuró y refinó las teorías de la utilidad marginal. Marshall es un destacado economista inglés y es conocido por su fuerte preparación matemática y en ética. Se diferencia de Walras en que abogó por el equilibrio parcial considerando constantes todas las demás variables, haciendo relevante el principio de ceteris paribus. Antes de continuar con los mercados imperfectos, tenemos el periodo de los neorricardianos, comenzando por Pierre Sraffa, quien vivió de 1898 a 1983 y básicamente propone que era necesario volver a esa política económica, pero teniendo en cuenta dos cosas. La primera era superar las dificultades que los clásicos no pudieron y la segunda, seguir desarrollando la verdadera teoría económica como se planteaba desde Smith o desde Marx. También tenemos a Luigi Ludovico Pasinetti, quien vive de 1930 hasta la actualidad. Él fue discípulo de Sraffa, logró desarrollar con un rigor matemático las ideas propuestas por Ricardo, fue un profundo crítico de las ideas marginalistas, más aún las de Marshall, y su obra más destacada es Crecimiento Económico y Distribución del Ingreso. A continuación hablaremos de los mercados imperfectos, el keynesianismo y la economía del desarrollo. Empezamos por el autor Alexander Hamilton. Él fue primer secretario del Tesoro de Estados Unidos y defendió políticas proteccionistas en lugar del libre comercio. Posteriormente tenemos al liberador Simón Bolívar. Él se dedicó a expandir instituciones similares a la de los mercados y promovió los derechos de los trabajadores y el salario. También tenemos a Friedrich List. Él es un economista alemán del siglo XIX. Se opuso a la economía cosmopolita de Adam Smith y presentó la economía política como una alternativa. También tenemos a Paul Davidson. Él critica las explicaciones neoclásicas sobre lo que es el dinero y aboga por la creación de instituciones como el dinero y contratos en dinero para abordar la incertidumbre. Propone un sistema bancario internacional y un sistema de compensación para regular la oferta de la moneda internacional y garantizar la estabilidad económica a nivel mundial. A continuación hablaremos de Paolo Silos Lavini. Él examinó cómo se determina el precio en un mercado oligopólico concentrado considerando factores como la elasticidad de la demanda, la distribución de las ventas y las tecnologías diferentes. Ahora continuamos con Adrian Wood. Él estudió los determinantes de la margen de ganancia a largo plazo. En su enfoque, este margen se considera una decisión de largo plazo dependiendo de la capacidad instalada y no de las fluctuaciones de la demanda a corto plazo. Procedo a hablarles del socialismo. En este se encuentra Comte Saint-Simon. Él es un socialista francés y consideró que la propiedad privada era una fuente de disturbios y otorgaba derechos de apropiación de la renta sin trabajar, lo que veía como injusto. Creía que la cooperación económica y la organización industrial eran esenciales para el progreso de la civilización y veía a la comunidad de intereses como un factor clave en el avance de la sociedad. Procederemos con Charles Fourier. Él, en su obra Teoría de los Cuatro Movimientos y de los Destinos Generales, presentó su sistema social. Propuso la organización de la producción a través de cooperativas compuestas hasta por 1.600 personas. Estas cooperativas vivían en un edificio comunal llamado Phalansterio, ubicado en el centro de una zona agrícola. Ahora procederemos con Robert Owen. Él es un socialista británico. Este es considerado el fundador del movimiento cooperativo y abogó por la idea de que la cooperación entre trabajadores en lugar de la competencia era esencial para mejorar las condiciones económicas y morales de las personas. También abogaba mucho por los sindicatos, ya que fue el fundador del primero en Inglaterra.
Ahora procederemos con uno de los más importantes socialistas de todos los siglos. Está Carlos Marx. Él utilizó la revisión histórica para criticar las tesis de los economistas clásicos y destacar las injusticias inherentes al proceso de industrialización, tal como lo habían hecho los socialistas utópicos. Él identificó los esfuerzos productivos como máquinas y trabajo humano, señalando que aumentan su productividad con el tiempo. Esto significa que se requiere menos tiempo para producir los mismos bienes y la tasa de crecimiento de la productividad supera a la del crecimiento de la población. Ya habiendo abordado los principales autores de los mercados imperfectos, del keynesianismo y la economía del desarrollo, queremos terminar esta exposición con el liberalismo predicado por Milton Friedman. Friedman básicamente propone 4 cosas: una teoría monetarista, una teoría de la función del consumo permanente, además critica las políticas keynesianas y, sobre todo, es defensor de la libertad económica. Es decir, Friedman aboga por la reducción del tamaño y el alcance del gobierno y la promoción de la competencia en los mercados como motores del crecimiento económico.